Nos vamos ahora al extremo norte de nuestro país, porque en Arica la situación ha sido bien complicada con, recordemos el juicio de los gallegos, se estaba realizando en Iquique, se han dado algunas amenazas. ¿Se acuerdan ustedes que antes que empezara el juicio se estaba preparando un operativo por parte de delincuentes para poder realizar un rescate desde la cárcel? Pues bien, hay otras situaciones del mismo tenor que también se están dando en Iquique y que incluso hubo otra con delincuentes de otra banda que también ocurrió en Ovalle. Pero para tener más detalles de lo que pasó en Arica, estamos en contacto con el gobernador de Arica, que nos va a entregar más detalles. Diego, ¿cómo está? Buen día. Hola Luis, buenos días. Mucho gusto en saludarte, agradecido por el espacio. Y sí, efectivamente, como tú bien lo decías, aquí en el norte de Chile estamos viviendo una ausencia del Estado, un Estado débil que no se ha hecho cargo de la realidad que está ocurriendo en materia de seguridad. Tenemos Cerro Chuño, como ustedes muy bien lo saben y lo están viendo en las imágenes, Un lugar es, eh, complejo. eh, es un lugar muy complejo, es un centro de operaciones para las bandas del crimen organizado y nosotros todavía no entendemos por qué el presidente de la República, por qué el Ministerio del Interior no instruyen para demoler y desalojar todo ese sector de Cerro Chuño que hoy día está apoderado por el crimen organizado. En ese sentido, nosotros queremos pedir y exigirle al Ejecutivo que tome acciones concretas, porque aquí solamente se requiere voluntad. Ya no más diagnóstico, ya no más estudio, ya no más lo vamos a ver, sino aquí lo que se requiere es voluntad con una sola firma. Desalojamos y demolemos Cerro Chuño para poder dejar cerrar todos estos espacios a estas bandas y al crimen organizado que hoy día se están rearticulando. Diego, ¿qué fue lo que ocurrió el último hecho? ¿Recibieron una amenaza? ¿Fue un llamado telefónico? Cuéntanos un poco. Mira, lo que yo puedo comentar es rasgos generales porque es una noticia, es una información que no está confirmada, pero yo lo que sí te puedo decir que efectivamente había una comisaría de carabineros que iba a ser atentada por una de estas bandas del crimen organizado. Llegó una amenaza por llamado telefónico, ¿no? Llegó una amenaza que es concreta, que es verídica, que es real. Todos los pormenores y todos los detalles, yo creo que eso le corresponde a las Lógico. policías y a los propios involucrados directos, digamos, poder explicarlo detalladamente. Pero eso es un ejemplo de la ausencia del Estado, de que estamos débiles y que falta una intervención inmediata en este sector de Cerro Chuño. Ya sabemos cuál es la realidad cuando el Estado no está presente, cuando se debilita. Lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en México. Y no queremos esa realidad para Chile, para Arica y para Inacota, sobre todo cuando, que es la puerta de entrada del país, porque toda esa imagen, todo lo que es Cerro Chuño, todo el problema fronterizo, todo lo que es la inmigración ilegal, nos perjudica en materia productiva, porque no atrae inversiones, no llega el turismo. Queremos crecer, Arica y Inacota necesita harto apoyo en ese sentido, pero esto no nos está ayudando, todo lo contrario nos perjudica. Y no lo digo solamente yo, lo dicen los números, lo dicen los indicadores, las estadísticas. El último trimestre del año 2024 fuimos la única región en el país que decreció. Y eso hay que atenderlo y eso hay que tomarlo en cuenta, porque aquí los únicos perjudicados son las familias de mi región. Diego, en ese sentido, fue el juicio de los gallegos la semana pasada. Creo que se dio veredicto o no, se dio sentencia, perdón. Sumaban como 500 años en condena más o menos. ¿Cómo está la región después de esa situación? ¿Cómo sientes tú? ¿Cuál es la percepción? Te lo pregunto desde percepción, no cifras, percepción. Mira, la percepción sigue con un alto índice de inseguridad. No. Acá esto no ha finalizado, no ha parado. Hay esfuerzos, hay muchos esfuerzos que se valoran desde la fuerza. De hecho, el día de ayer participé en un decomiso de 146 toneladas de precursores para la fabricación de cocaína, donde estuvo presente la Armada, estuvo la Policía de Investigaciones, la aduana, pero también es muy importante el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Hasta el momento llevamos 8 homicidios, del cuales de los últimos 3 ocurridos en los últimos 8 días fueron a manos del crimen organizado con pistolas. Y eso es algo que de verdad le preocupa a las personas, le preocupa a la ciudadanía por todo lo que estamos viviendo. Aquí lo que necesitamos son acciones concretas, ya no necesitamos excusas, necesitamos fortalecer las fronteras, necesitamos más tecnología para poder perseguir el crimen organizado. Necesitamos, nuevamente vuelvo a reiterar, demoler Cerro Chuño, porque ahí es donde se están asentando. Y sobre todo, fortalecer las cárceles. Contarte que hoy día la cárcel de Hacha
cuando nace esta infraestructura hace más o menos 25 años, nace con una dotación máxima de 1.200 personas. Hoy día tiene 2.600. Una realidad carcelaria. Está sobrepoblada y además utilizan cámaras. De hecho, a principios de año hubo asesinatos dentro de la misma cárcel. Y por esto mismo, por las mismas bandas, por el mismo estrés, por los mismos conflictos que hoy día ocurren aquí en el norte de Chile. Y las cámaras de seguridad están las mismas de hace 25 años, donde ni siquiera se logra visualizar el rostro de una persona. O sea, son cámaras que están recontra obsoletas y nosotros, al menos desde el gobierno regional, hemos estado trabajando, estamos haciendo convenios con Policía de Investigaciones, con Gendarmería, con Fiscalía, pero necesitamos el apoyo del Estado, del Ejecutivo, del presidente Boric, del Ministerio del Interior, que tomen acciones concretas para poder apalear este flagelo que hoy día estamos viviendo las familias de Arica. Diego, ¿cuánta gente vive en el Cerro Chuño aproximadamente? Hay una estimación, no tengo el dato exacto, pero hay una Yo estimación. entiendo que no hay un censo, pero Más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas controladas por estas bandas, por el crimen organizado, que hoy día en ese lugar, porque está en una loma, porque Claro. se le llama Cerro Chuño, Sí. en una loma, donde se visualiza la región, cuando se va a hacer un operativo, cuando va Carabineros, cuando va alguna institución en materia policial, ellos ven, lo verifican, o sea, lo ocupan como una verdadera fortaleza. Ya. Sobre todo, Es que, y aquí es lo que voy. además que arriendan, venden, y esos son ingresos que utilizan para el crimen organizado, que obviamente son mucho más eficientes que los mismos fondos públicos, porque tú sabes todo el tema y todo el conducto regular que hay que hacer para tomar una decisión, para invertir en materia de seguridad, Claro. pero ellos lo tienen a la vista. Aquí es lo que voy, Diego. Ahí, lógicamente, que está, y es un hecho objetivo, de que se utilizó lugares del Cerro Chuño como casas de tortura, homicidios, se encontraron cuerpos, una serie de situaciones. Pero esa gente, ¿dónde la van a mover? Porque finalmente lo que pasa muchas veces cuando hablamos de estos fenómenos delictuales es que si lo trasladan de un lugar a otro, el fenómeno se traslada al otro lugar. ¿Dónde se puede llevar a toda esa gente? Por eso que aquí primero tiene que nacer la voluntad de desalojarlo y demoler. Y bueno, ese es el titular. Y posteriormente tenemos que articularnos con las distintas instituciones públicas. Nosotros del gobierno regional estamos dispuestos a colaborar, ser mediadores entre las distintas oficinas e instituciones del Estado de Chile. Pero aquí primero hay que tener la voluntad de desalojar. Teniendo la voluntad, nos sentamos a la mesa y empezamos a planificar cómo se va a realizar este proceso. Es algo que está... Ahora, por ejemplo, ustedes... Es una verdadera toma. Claro, es una toma, lógicamente. Sí, es lo que hemos visto en distintas tomas en todo Chile. Pero ese también va a ser un tema. Porque yo entiendo la preocupación que usted tiene. El tema es, ¿dónde trasladamos esto? La gobernación ya tiene, por ejemplo, un plan de dónde se va a trasladar, porque estas tomas que se utilizan muchas veces de fachada para cometer delitos, también tienen familias, tienen niños, tienen de todo eso. ¿Dónde se va a trasladar a toda esa gente y dónde se va a llevar a todo eso? ¿La gobernación tiene un plan para aquello? Eso es una respuesta que la delegación presidencial aquí es clave, porque ellos son los representantes del presidente. Hay una mesa, efectivamente, hay una mesa del crimen organizado donde participan distintas instituciones intersectorial, donde es clave poner este tema sobre la mesa, teniendo la voluntad y teniendo la venia del Ejecutivo para poder desalojar, y es a partir de ahí viene la siguiente etapa para poder dar una solución concreta y buscar y responder todas esas preguntas que hoy día todos nos hacemos. Claro. Claro, porque básicamente lo que le decía es eso, es si demolemos Cerro Chuño, que yo creo que mucha gente en Arica lo debe estar solicitando, ¿dónde llevamos esto? Porque si no, después eso se traslada, entonces finalmente no se encuentra solución al tema. Comienzan a operar en otro lugar. Es lo mismo que el comercio ambulante, es muy similar. Sacamos de un lado, aparecen a la semana en el otro. Entonces, para darle un corte de raíz, me imagino que también se requiere intervención militar, intervención policial, intervención policial, investigación y el trabajo de la Fiscalía, Diego. No, absolutamente, pero hay que tener la voluntad de hacerlo primero. Al menos durante los últimos 3, 4 años no se ha demolido ninguna casa. Y eso es lo que hay que hacerle frente. Hoy día tenemos que articularnos, vuelvo a insistir, es una pregunta que tiene muchas respuestas, pero para eso necesitamos todas las visiones de todas las instituciones públicas, incluyendo la de las policías, en materia de educación, en materia de salud,
para poder tomar una decisión concreta y buscar la forma. Siempre va a haber una salida, pero no podemos permitir que eso siga operando como centro para el crimen organizado. Eso es más fuerte, lo otro es más importante. El primero, desalojar para poder devolver un poco la tranquilidad a las personas de mi región. Ok. Muchas gracias, Diego. Le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros y seguimos atentos también a cuál va a ser la situación en Arica, lo que pasó con los gallegos y también el Cerro Chuño, que hace tiempo viene haciendo noticia. Me acuerdo el fin de semana pasado, estuvimos con un homicidio, creo que eran 3 personas y una cantidad de balas gigante. Muchas gracias, Diego. Dígame, lo último que tenemos que cambiar. Solamente para finalizar. En ese sector, en Cerro Chuño, la gran mayoría de las personas que están ahí son migrantes ilegales sin documentación. Claro. ¿Cómo pasa en la gran mayoría de las tomas en todo Chile? Y ellos se tienen que devolver, hay que sacarlo. Ok, muchas gracias, Diego. Le agradecemos.